Entonces, como decía una persona que exponía la palabra, es distinto el decir yo creo en Dios que el creerle a Dios. Hay una diferencia muy grande, hermanos queridos, porque el creer en Dios, dice la palabra del Señor, que es bien, está bueno, pero dice no es suficiente porque aún los demonios creen en Dios. Cuidado, ellos saben lo que les espera, pero nosotros le creemos a Dios, y al hablar de ello estamos pensando no en unas cuantas promesas, sino en muchas promesas que el Señor constantemente nos concede. Dice que como nosotros, padres terrenales, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu Santo a aquellos que creemos en Él? Entonces, de hoy en adelante, y si ya estamos en ese nivel, gloria a Dios, podemos avanzar más y más. Primera de Pedro 3:18 dice, más creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Hace varios años ya estábamos viviendo en la ciudad de El Paso, Texas, y el Señor nos dio oportunidad de asistir a una iglesia que estaba del lado de México, en Ciudad Juárez, Vino Nuevo. Posiblemente ustedes lo han escuchado, esta iglesia. Estábamos en una reunión de varones en las montañas de Ruidoso. No sé si ustedes han ido por esa área de Nuevo México, pero usted se da cuenta como que no está en Nuevo México, porque todo es pinos y todo es verde y todo son montañas y es algo precioso. Ahí es a donde uno se da cuenta lo que significa la palabra de Dios cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, dice, denuncia la obra de sus manos. Entonces ya cuando terminó la reunión, me vine al automóvil para regresar a El Paso, y ahí estábamos cuando un hermano me dice, yo quiero acompañarlo, hermano, me dijo él. Digo, está bueno, hermano, véngase. Así llevo compañía, ¿verdad?, durante el viaje. Entramos a esa montaña que era de ida y de vuelta. Y de repente veo que una camioneta se viene de frente en contra de nosotros. Estaba la montaña aquí, estaba el precipicio acá, y estaba esa vía de dos en ese camino tan angosto. En el momento cuando esa camioneta iba directamente a nosotros para pegarnos de frente, estaba a la derecha un pequeño espacio donde había talleres de, ustedes saben, negocios, talleres chicos. Y en ese momento me metí. Si no hubiera sido así, esa camioneta nos hubiera golpeado y nos hubiera matado, ¿verdad? Entonces, al proseguir, traté de tomar una vez más la carretera, y en lugar de tomar precisamente la carretera esta, en el espacio que me tocaba a mí pues manejar, en lugar de hacer esto, hice esto y me fui al precipicio. Y era un precipicio, hermanos queridos, que si el carro hubiera de veras seguido su curso, le digo a mi esposa que se hubieran evitado el problema de la sepultura, porque ahí hubiera explotado el carro y hecho cenizas todos, ¿no? Hasta el fondo se veía la montaña, el precipicio. Y cuando sucedió eso me di cuenta y yo dije, santo Dios, santo Dios. Y en ese momento cuando volteo yo, el carro ya iba de bajada y de repente se para así, no así, sino así, de lado y recargado en un pequeño árbol, un pequeño arbolito de ese grueso. Y era un carro grande, un gran marquís, esos viejitos, ¿no? Un carro pesado. Además de eso había caído nieve y por lo mismo había mucho lodo. Así es que el carro no tenía manera de cómo detenerse. Pero al clamar al Señor, el carro se paró.
Entonces, cuando volteo, yo vi al hermano que estaba junto a mí, estaba blanco. Y no se lo, cualquiera, hermanos queridos, porque íbamos exactamente directos a la muerte. No había manera de evitar eso. Entonces, cuando vino la grúa, el carro quedó a una distancia como de la carretera de aquí, a donde está la puerta aquella, ya de bajada, y me dice la de la grúa cuando salió, qué suerte, me dijo, qué suerte, me decía ella. Dijo, no, ninguna suerte, le dije. Este es nuestro apoyo, nuestro refugio, el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Entonces, ahí terminó todo. El carro fue, lo sacó la grúa y lo que sea. Pero nunca, gloria a Dios, me he olvidado de eso. Porque, ya les digo, humanamente hablando, no hubiera sido posible detener ese carro tan pesado en medio del lodo y luego de bajada, así, de esta forma. Así es que dije, Señor, querido, tú eres real. Y tantas cosas, hermanos, que el Señor nos permite ver por su misericordia. En otra ocasión, cuando habíamos sido pastores ahí en Nuevo México, la denominación con la que estábamos nosotros ministrando, ellos no permitían nada que les oliera, decían ellos, a pentecostales. No queremos nada de eso aquí, decían ellos. Pero el Señor en ese momento o en esos días me bautizó con el Espíritu Santo. Y fue algo que sucedió por la compañera, mi esposa querida, que el Señor me ha dado. Ella en ocasiones anteriores no había dicho, sino despertaba a las 2, 3, 4 de la mañana y hablando en lenguas. Y yo le decía, cállate, no me estés desvelando. Me enojaba, me impacientaba, por eso han de creer, hermanos. Y llegó el momento cuando volvió a la misma cosa. Y le dije, y ahí iba yo a voltearme para silenciarla, cuando el Señor me habla y me dice, ten cuidado. Entonces, yo le dije, Señor, yo quiero lo que ella tiene. Y fue así como el Señor, en su misericordia, nos llenó del Espíritu Santo. Y yo sentí en la forma de exponer la palabra, como siempre la había expuesto, ¿verdad? La forma como nos habían enseñado ahí en el seminario de la ciudad de Puebla, pues era algo casi no intencionalmente, pero era algo como mecánico. Entonces, cuando el Señor me dio esa experiencia, sentí como que un volcán explotó. Y dije, Señor, solamente tú aquí eres el que está interviniendo. Pero teníamos un señor supervisor ahí en la iglesia americana, con la cual nosotros estábamos, que nos andaba investigando y cuidando y supervisando. Y me decía, eso no, aquí no. ¿Y cómo podíamos nosotros detener la obra del Espíritu Santo? Porque la gente empezó a buscar más y más del Señor. Y una iglesia que la comenzamos de cero, hermanos, en pocas semanas había 30, 40, 50 personas. Solamente el poder de Dios. Pero entonces fuimos reportados a la conferencia a la cual nosotros pertenecíamos y me dijeron, tiene dos alternativas, o renuncia a lo que se está desarrollando en la iglesia, que no era ningún desorden, sino era un tipo de servicio, diría yo, 100% controlado por el Espíritu Santo, pero ellos lo veían como algo que estaba fuera de su lugar. En una ocasión le dijeron al pastor de la iglesia americana, ellos están creciendo como nosotros no, decía. Y eso como que lo incomodó al pastor, ¿verdad? Yo no trataba de competir con nada ni con nadie. Pero eso fue una de las razones por las cuales que él tuvo para hacernos la contra, referirnos a la conferencia
y nos mandaron una carta que o renunciábamos o nos sometíamos a lo que ellos decían y creían. Entonces mejor decidimos, ¿verdad?, salir con el dolor de nuestro corazón, porque era una iglesia que apenas estaba comenzando, pero, hermanos, el Señor se manifestó de una manera poderosa. En la última noche que pasamos en ese lugar, por cierto, la ciudad de Carlsbad, Nuevo México, no sé si ustedes han estado allí, hay unas cuevas, cavernas muy bonitas. Ahí estuvimos por 4 o 5 años más o menos. Entonces, la última noche que estuvimos ahí, ya estábamos durmiendo no en la cama completa, sino en el tambor, por así decirlo, porque ya todo se lo había llevado a la mudanza. Y en ese momento sentí, hermanos queridos, 2 manos que me estaban asfixiando. Entonces, en el sueño, yo pensé que era un sueño en realidad, y desperté. Y pues yo pensaba que al despertar pues ya no iba a haber ese efecto de estar soportando esas manos que me estaban apretando el cuello. Y al despertar sentí que me apretaban el cuello más. Entonces recuerdo que dije, hay poder en la sangre de Cristo. Y eso, cuando lo dije, hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Me soltó. Esa fue la última noche que pasamos en ese lugar. Y bueno, no sería el final de nuestro caminar ministerialmente hablando, porque a donde nosotros llegamos era la iglesia una iglesia presbiteriana, iglesia bíblica, pero que también ellos tenían muchas reservas en cuanto al movimiento pentecostal. Entonces, cuando llegamos había una congregación como de 3, 4, no 3, eran unos 8 o 10 personas nada más. Y el esposo de mi hermana era el que era el pastor ahí. Entonces, él me invitó a llegar a esa ciudad. Dice, ¿por qué no nos traes un estudio de la palabra? Le dije, sí. Y hermanos, empecé a hablar de la palabra del Señor y el tema fue la labor, el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, dentro de la iglesia. Eso yo creo que empezaron a referirlo a otras personas y empezó la gente a llegar. Así es que ya teníamos como 30 o 40 personas, que era casi un milagro, porque ya les digo, eran varias semanas que habíamos llegado a esta ciudad y la congregación no crecía. Entonces el Señor nos estaba llamando para proclamar su palabra. Entonces, en una tarde llega mi cuñado y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y es que queríamos decirte que aquí no somos Espíritu Santo céntricos. Y le dije, ¿por qué viene eso? Le dije, yo no estoy predicando nada que no esté dentro de la palabra de Dios. Además, tú me diste lugar, me invitaste que yo trajera la palabra por semanas. Sí, dice, pero aquí no lo admitimos eso. Entonces, pasamos un tipo de valle y pruebas que prácticamente casi nos quedamos en la calle, porque los muebles se quedaron acá y nosotros tuvimos que responder a un llamado de un amigo allá en la ciudad de Cicero, Illinois, y me dijo, vente acá hay trabajo en el ministerio. Pero no era Cicero, era Moline, Illinois. Cuando llegamos ahí, hermanos queridos, era una zona muerta. Las grandes compañías de la John Deere, la International, la G.A. Case, todas esas estaban pasando por una situación que estaban cerrando y estaban despidiendo a trabajadores. No había manera como poder trabajar ahí. El Señor nunca nos dejó. Y el Señor nos concedió estar ahí con ellos, hasta donde pudimos, porque físicamente, o en lo humano, pues no había trabajo. Mi esposa siempre ella ha sido un baluarte para su servidor en el ministerio, y ella buscaba trabajo a donde hay asilo de ancianos. Ni ahí había trabajo. Había colas, pues, esperando un trabajo de manejar un autobús escolar, lo que sea, o para personas mayores. No había trabajo. Y salimos de ahí,
Fuimos a California, nos dijeron, aquí hay una iglesia a donde se necesita un pastor. Entonces yo le dije a la persona que me estaba entrevistando por teléfono, le dije, pero nosotros, aunque somos de esta denominación, le dije, recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. No le hace, dice, vénganse. Dije, hermano, pero no es que querramos, pero a veces estamos hablando o orando en español y empezamos a hablar en lengua. No le hace, vénganse. Bueno, no fuimos con engaños, así nos recibieron, pero una cosa se dijo y otra cosa es la que sucedió después. Otra vez, la misma cosa. Esa pequeña iglesia ahí en San José, California, era como de unos 10, 12 personas, y en el mover del Espíritu Santo, hermanos queridos, la gente empezó a llegar. Y es por la obra del Espíritu Santo. Estábamos en el servicio, estábamos como hace un ratito aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, y la gente empezaba a llorar. Sentían ahí la presencia del Señor. No por nosotros, no, por la misericordia de Dios. Pero una vez más nos dijeron, ya después de cierto tiempo, como al año y medio, 2 años, aquí no queremos pentecostales. Así como que si oliéramos feo, como que si no nos bañáramos, ¿verdad? Así nos veían y nos trataban. Entonces conocimos a un pastor maravillosamente, un siervo de Dios, Loy Cardona, que ya está en la presencia del Señor. Y él pertenecía a la Santa Pentecostal. Y cuando llegué, pues lo conocía yo a él, porque ustedes saben, a la Asociación de Pastores ahí en California, lo conocí a él y le dije, mira hermano, esta es nuestra situación. Me dijo, no te preocupes, vente con nosotros. Así. Así es que ya en ese aspecto, ya con ellos, ya no teníamos de qué estarnos cuidando. Y bueno, gloria a Dios, hermanos, ahí estuvimos como por 20 años trabajando, hasta que el Señor nos indicó que era tiempo de movernos, porque ya había un tipo de mover dentro de la iglesia, y no es por cuestión de nación, sino es pues por cuestión de que el enemigo usa cualquier cosa para estar fastidiando a uno. Pero dice la Biblia que todo nos ayuda para bien, ¿no? Entonces, el 95% de los hermanos eran hermanos de Guatemala, de Nicaragua, pero la gran mayoría eran de México. Entonces, estos hermanos de México ya no estuvieron de acuerdo con el pastor, porque nuestro pastor con el cual nosotros nos identificamos y él nos dio la bienvenida, en determinado tiempo él salió jubilado para Puerto Rico y ya, dijo él, ya me voy, hermanos. Bueno, quedó la iglesia como de 500 personas ahí, pero como era una iglesia formada por diferentes grupos que llegaron a unirse, a ese número llegamos, de 500 personas. Entonces estos hermanos decían, hermano, vamos a separarnos de la iglesia esta. Véngase, usted va a ser nuestro pastor y usted va a ser la persona que nos va a dirigir. Y ya no estamos conformes con la situación de este otro pastor que era de un país de las Antillas. Y le dije, no, hermanos, yo no me presto para eso. Para andar aprovechándome de una situación así y decir, véngase conmigo, no. Dice la Biblia que dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Si seguimos, vamos a seguir por el Señor. No, véngase, nosotros vamos a pagar todo. Y me la ponían muy bonita. Y le dije, no, hermanos. Entonces fue cuando yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que a los 20 años de estar ahí, es tiempo de salir. Y fue la razón por la cual estuvimos viviendo 2 años ahí en la ciudad del Paso, Texas. Y cuando nuestras hijas lo consideraron necesario, ellas se movieron hasta acá. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, bueno, ¿qué te parece si vamos a San Antonio? O a esa ciudad. No me gusta estar glorificando ni levantando el nombre de esta ciudad. Nada más le pongo S.A. y Texas cuando voy a escribir alguna cosa. Entonces fue así como llegamos en el mes de septiembre, más o menos, junio, llegamos aquí a San Antonio, después de estar allá en El Paso. En esa iglesia que era muy bonita, vino nuevo y todo.
pero nuestras hijas vinieron para acá y dijimos, bueno, ya a nuestra edad, no estamos todavía llegando a los 100, 200 años, pero queremos, ustedes saben, uno como mexicano, como hispano, siempre busca la sombrita de los hijos, ¿verdad? A veces al revés, pero lo normal es que cuando uno llega a esa ciudad, pues decir, a esa edad, decir, pues ay, queremos estar cerca de nuestras hijas. Y gloria a Dios, el Señor nos ha permitido tantas bendiciones, hermanos. Y ocasiones así como nuestros queridos hermanos Ayala, nos sentimos que ya el callejón estaba cerrado, que ya no había manera de proseguir ministrando la palabra. No teníamos dinero para hacer viajes, no teníamos posibilidades de continuar nuestro ministerio, pero de una manera o de otra le hemos pedido al Señor, Señor, no permitas que dejemos de servirte, aún en lo mínimo, porque el Señor dice en su palabra que Él dirá en su palabra, venid, benditos de mi Padre. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, por fe y para fe. Y le damos gracias a Dios por el apoyo que hemos recibido de nuestros queridos pastores, nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Esther. Ya tenemos varios años aquí con ustedes y continuamos haciendo la obra del Señor. Así es que les invitamos allá en donde están las donas, hay unos trataditos o folletos que nuestro pastor ha puesto sobre la mesa. Entonces les invitamos para que los tomen ustedes, y si van a comer a un restaurante hispano, pues por favor ayúdenos a repartir esos tratados a donde habla de la necesidad de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así es que no es a nosotros, oh Dios, dice tu palabra, Señor, no es a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No vamos a tomar mucho tiempo porque pues ya lo ocupamos, espero que haya sido de bendición, pero eso es para darnos cuenta que nuestro querido Señor es una realidad. Y el Señor nos ha dado la oportunidad y privilegio de orar por nuestros queridos hermanos Ayala. Y yo sé que ustedes también lo han hecho. Y el Señor nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. A veces decimos, Señor, tú estás tan lejos. No estás lejos. Dice, yo estoy contigo y estoy por ti. Y bueno, gloria a Dios, porque Él a veces permite situaciones en las que nos sentimos como los israelitas que iban saliendo de Egipto, hermanos, ¿se acuerdan? Tenían el ejército de Faraón atrás y tenían enfrente el mar rojo. Y dijeron a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés entra en ese pánico también, y el Señor le dice, hey, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y no es que el Señor no quería que clamara a él, pero como, ¿por qué estás indeciso? Tú sabes lo que tienes que hacer. Di a los hijos de Israel que marchen. Y entonces Moisés actuó en el nombre del Señor y el mar rojo empezó a abrirse. Dicen los ateos, los incrédulos, que eso es pura fábula. Para ellos es fábula. Pero para nosotros decimos con certidumbre, hermanos queridos, como Pablo el apóstol, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Así es que es la verdad completa y total. Para cerrar, solamente quiero mencionar que pues esta es nuestra última lección de estos libros, de estos manuales. Dice nuestro pastor que posiblemente la semana que viene ya tendremos el nuevo material, pero por lo pronto la lección es los problemas con falsos profetas. No podemos extendernos ya a estas alturas, pero el tema principal es problemas con los falsos profetas. Y eso es para prevenirnos a nosotros, hermanos queridos, de no dar un paso hacia atrás en lo que ya hemos creído. Que nadie, absolutamente nadie, nos haga retroceder.
nos diga, no, mira, tengo un evangelio o una palabra que puede ser ayuda y beneficio para ti, pero no necesariamente es del Señor. Ahí es a donde nosotros decimos, no, mi confianza y mi seguridad está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Pablo fue un hombre incrédulo, un hombre que se gozaba en la muerte de los cristianos, él mismo los perseguía, dice la Biblia, pero cuando el Señor lo llamó en camino a Damasco, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso, cayó de rostro mirando hacia el suelo, seguramente con toda la cara llena de tierra, y el Señor le dijo, hey, ¿por qué me persigues? Entonces, Pablo fue llamado a hacer después, cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, está pendiente porque yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y entonces el Señor lo lleva hasta la ciudad de Damasco. Y allí es donde Pablo recibe el bautismo y recibe el evangelio y la confirmación de que el Señor lo había llamado. Y él fue un gran apóstol, hermanos queridos, un hombre que nos enseña que no interesa donde nosotros hayamos estado. A veces decimos, yo soy tan pecador, tan malvado, con pensamientos tan perversos. ¿Será que Dios tendrá misericordia de mí? Absolutamente, por eso vino Cristo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque tu verdad es por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida. Gracias porque tú eres el camino, la verdad. En ti se encuentra la verdad absoluta y en ti y por ti tenemos la vida eterna. Y tu palabra, gloria a tu nombre, dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti, Señor querido. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, más que en la obra gloriosa de nuestro Salvador precioso, el Señor Jesucristo. En esta hora te rogamos, Señor, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Y te rogamos que tú nos ayudes a ser fieles a ti en espíritu, alma y cuerpo, y que estos sean guardados enteros y sin reprensión hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que es el evento del rapto que cada uno de nosotros estamos esperando. Te rogamos en esta hora, bendito Señor, que por favor bendigas a todo tu pueblo alrededor del mundo, pero especialmente a tu pueblo Israel, que ha sufrido tanta violencia, Señor, en manos de estas gentes endemoniadas. Pero gloria a tu nombre, Señor, porque tú dices, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te rogamos por este pueblo precioso, Israel, bendícelo, Señor, grandemente. Y nosotros bendecimos, Señor, también en tu nombre al primer ministro Benjamín Netanyahu, para especialmente que él te conozca como su Salvador y Señor personal. Te rogamos también por nuestro presidente, quien ha dicho, yo voy a apoyar 100% a Israel. Tu palabra dice que tú bendices a aquel que bendiga a tu pueblo Israel, y nosotros nos unimos a todo tu pueblo cristiano alrededor del mundo que están bendiciendo a tu pueblo Israel. Porque dice tu palabra, bendito el que te bendiga, pero maldito es el que te maldiga. Hay poder en la sangre de Cristo, por cuyos pecados, Señor, tú los has redimido, los has lavado, los has erradicado de nosotros, y nos das la esperanza y la seguridad de que tú estás con nosotros. El Señor Jesús dijo, mis queridos hermanos, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo para nosotros no significa el fin de nosotros. El fin significa, Señor, que estaremos delante de tu presencia, no por 100, no por 500, no por 1000, sino por toda la eternidad estaremos a tu lado, delante de tu presencia, alabándote, glorificándote, bendiciéndote, gozándonos, Señor. Y ya sin un tiempo en el cual estemos limitados.
estaremos por siempre y para siempre en tu presencia. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde quiera que yo estoy, así ustedes estarán conmigo. Gracias, Señor. Por favor, te rogamos que pongas un cerco de protección alrededor de cada uno de mis hermanos, nuestras hermanas en estos momentos. Y, Señor, recordamos la bendición arónica que dice, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y que el Señor nos dé la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios